supe tocar mi guitarra. Pero antes de decir, qué bueno escucharle cantar. Y no solamente por esto, pero yo estoy afectado en la garganta. Pero veo que no hace falta. Ustedes cantan muy bien. Gracias al Señor. ¿Y por qué no nos ponemos de pie de nuevo? Así es, oramos juntos. Cuán grande es el Señor. Antes de cantar, recordar las palabras de David en el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Oirán los humildes y se regocijarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandecemos al Señor juntos. Exaltamos aún a su nombre, porque Él solo es grande. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, cuando
Amén. Nuestro corazón entona la canción que exalta tu grandeza, Jesús. Señor de señores y Rey de reyes. Magnifica tu nombre en todo lo que hagamos hoy, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Hijo, altísimo y glorioso, Salvador. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Pensé que era más o menos alto para del promedio chileno, ¿cierto? Muy bien, qué hermoso. Realmente, hermano, si cantáramos así todos los domingos. Sí, exacto. Bueno, pero el Señor tiene paciencia con nosotros. Qué maravilloso. Todavía parece que estuviéramos elevando nuestro corazón al cielo. Este himno particularmente también tiene algo personal para mí, porque mi mamá era su himno favorito. Ya está con el Señor. Y cada vez que lo canto también hay algo de eso. Quisiéramos aprovechar muy bien el tiempo como cantando estas alabanzas maravillosas, pero siendo exhortados por la palabra. Los que manejan mucho el internet quizás les habrán dado cuenta con toda certeza que hay un programa por el que el pastor Suquel todas las semanas sale en vivo para todo el mundo a través de internet, entendiendo los tiempos, ¿verdad? Ahí siempre aparecen algunas situaciones bien interesantes, además de la enseñanza, por supuesto, con el pastor Eduardo Saladín. Ahí donde él le dice, ¿verdad?, que clarifica algunas cosas que son dominicanismos, podríamos llamarlo así, como nosotros tenemos mucho chilenismo. Así que el otro día en el departamento de nuestros amigos, allá en Temuco, que nos han acogido también, de Patricio y Andrés, hablábamos de eso. Nosotros les enseñábamos los chilenismos y ellos los dominicanismos. Bueno, pero lo más importante, lo hemos escuchado también a través de conferencias por su causa, y otras conferencias que se han dado a nivel, más global a través del internet, como decía, y hemos sido exhortados, y hemos sido enseñados, y hemos sido edificados por la palabra de Dios a través de este siervo del Señor. Así que, sin más preámbulo, le voy a dar a él este grupo. Veo mucha gente de pie por aquel espacio. Me da pena que estén, sobre todo las tardes. Hermanos, créanme que para mí es un enorme privilegio estar aquí en la mañana de hoy. Los pastores que venimos de República Dominicana nos repartimos los púlpitos y a mí me tocó estar aquí. Y yo le decía a los hermanos Patricio y Andrea esta mañana, y se lo decía de todo corazón, que no envidio ni a Miguel ni a Pepe. Para mí es un tremendo gozo poder estar en vuestra iglesia en esta mañana. Y quería aprovechar para darles las gracias, porque yo sé que han hecho un esfuerzo tremendo para poder llevar a cabo esta conferencia. Y créanme, hermanos, que apreciamos eso. Sabemos lo que es una iglesia involucrada haciendo una conferencia de este tipo y de esta magnitud. Así que gracias, hermanos, por todo lo que han hecho, todo lo que han preparado, el esfuerzo que ha costado todo esto. Es la primera vez que, por lo menos en mi caso, vengo a Chile, y la verdad es que le decía a mi esposa en estos días, hablando con ella, que la forma como nos han tratado aquí realmente da mucho deseo de regresar. Y ustedes son increíblemente amables. Damos muchas gracias al Señor por el tiempo que hemos podido pasar, tanto con Iván y Mirka, y también con Patricio y Andrea y otros hermanos que los hemos podido compartir un poco más de cerca. Conocimos a Iván en el 2013, creo, y hablamos, creo, de una posible visita a Chile, y eso se veía tan lejos, y ya estamos aquí, el viaje se está terminando, pero ha sido una bendición estar en medio de ustedes.
Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que se complazca en bendecir su palabra en esta mañana, que Él nos hable en el día de hoy y que su Espíritu Santo aplique esta palabra con poder en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por darnos la oportunidad de cantar alabanzas a tu nombre en esta mañana. Recordar que tú eres un Dios grande, que tú creaste todas las cosas con la palabra de tu poder. Y ahora, Señor, nosotros anhelamos escuchar esa misma palabra tal como tú la revelaste en tu palabra. Y nosotros queremos suplicarte que tu Espíritu la tome y hable a nuestros corazones conforme a lo que cada una de las personas que están aquí necesitan. Sé con nosotros, Padre bueno, te lo suplicamos en Cristo. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver uno de esos programas que muestran al espectador cómo se hacen las películas. Fascinante ver todos los detalles que ocurren detrás de la escena para que luego nosotros podamos ver lo que aparece en pantalla. Escenas que apenas duran unos pocos segundos pueden ser el resultado de un montón de elementos de los que no tenemos ni idea. Bueno, hermanos, en cierto modo nosotros podemos decir que las cosas que ocurren en la vida real son muy parecidas a las cosas que nosotros vemos en la pantalla del cine. Detrás de los eventos que suceden a diario en el mundo hay un sinnúmero de factores que no se ven a simple vista y que muchas veces son más determinantes de los que sí se ven. Permítanme ponerles un ejemplo. Imagínate que no tienes empleo. No sé cómo está el desempleo aquí en Chile, pero imagínate que no tienes empleo desde hace 3 meses. Y tienes una entrevista de trabajo este próximo martes en la mañana. Y hay muchas posibilidades de que te escojan a ti. A pesar de que hay por lo menos 5 aspirantes que reúnen todas las condiciones que el puesto requiere. La noche antes de la entrevista, es decir, el lunes en la noche, estás en tu cama temprano, listo para dormir, pero tu esposa te pide por favor que vayas a la farmacia a comprarle un medicamento porque tiene una fuerte migraña. Tú no estás seguro de que sea una buena idea salir a la calle a esa hora de la noche porque afuera está lloviendo a cántaro, pero tu esposa no se siente bien. Así que te mojas cuando sales de la casa, te mojas al salir del carro para entrar en la farmacia y vuelves a mojarte otra vez cuando llegas a la casa. Resultado, el martes en la mañana amaneces con una fiebre altísima que te impide ir a la entrevista de trabajo y la empresa escoge a otro de los aspirantes. Pregunta: ¿cuál fue el factor determinante de que perdieras esa oportunidad de trabajo? ¿Acaso fue la lluvia? ¿O fue el malestar de tu esposa? ¿O fue la decisión que tomaste en ese momento de mostrarle a ella tu amor por encima de tu comodidad? Bueno, es indudable, mis hermanos, que todos estos factores incidieron en el asunto, pero mi pregunta es: ¿cuál fue el factor determinante? ¿Cuál fue el factor principal, el que está por encima de todos los demás? O poniéndolo en otras palabras, mis hermanos, ¿a quién o a qué atribuimos las cosas que nos ocurren diariamente? Desde las más insignificantes hasta las más trascendentales. ¿Hacia dónde debemos mirar cuando tratamos de entender por qué nos pasa lo que nos pasa? Iván hablaba de su madre, que está en la presencia del Señor, y yo puedo identificarme plenamente con eso, porque mi madre también está en la presencia del Señor. Mi madre murió a los 49 años de edad, en medio de un ataque de asma. Hubo un descuido de parte del médico, y por ese descuido, mi madre murió. ¿Fue por un descuido del médico?
padecemos. ¿A dónde debemos mirar? Hermanos, ese es el tema que yo quisiera exponer en esta mañana, en un mensaje que yo he titulado precisamente Detrás de la escena. Y yo quiero que me acompañen, por favor, al capítulo 12 de 2 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al 10. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En toda esta sección de la carta, Pablo está enfrentando el ataque de algunos falsos maestros que estaban tratando de minar la confianza de la iglesia en la autoridad apostólica de Pablo. Y Pablo sabía que si estos hermanos prestaban atención a las cosas que se estaban diciendo contra él, su ministerio de enseñanza iba a perder efectividad en la vida de los corintios, y la vida espiritual de estos creyentes sería profundamente afectada. Y es en el contexto de esta defensa que Pablo menciona en los versículos 1 al 4 esa experiencia extraordinaria que él había tenido 14 años atrás de haber subido al paraíso. Ahora, hermanos, es sumamente importante hacer una aclaración en este punto, porque hay personas en el día de hoy que claman haber tenido experiencias similares a las de Pablo. De hecho, recientemente se publicó un libro de un niño que fue al cielo, y ahora se hizo la película del niño que fue al cielo. Yo no necesito leer ningún libro acerca de un niño que va al cielo, porque ya la Biblia me dice que existe el cielo. No necesitamos ese tipo de experiencia. Y estas personas se hacen famosas dando su testimonio de iglesia en iglesia y en las publicaciones que hacen. Sin embargo, mis hermanos, Pablo no está descansando en ese tipo de experiencia para probar la genuinidad de su ministerio. Pablo está descansando más bien en el sacrificio, en la obra sacrificial que él ha venido haciendo a través de los años por causa del Señor, a pesar de sus debilidades. En otras palabras, no son los dones extraordinarios, ni son las experiencias espectaculares las que evidencian el llamado de un hombre, sino su carácter y su servicio, aún en medio de muchas dificultades. Y de hecho, si ustedes leen el capítulo 11, el currículum que Pablo presenta allí es impresionante, pero en otro sentido. Pablo dice en el versículo 24 del capítulo 11: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
el ministerio es peligroso. Lo fue para el apóstol Pablo. Y de hecho lo vuelve a repetir en el capítulo 12, versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hermanos, ningún ministerio puede ser evaluado en base a experiencias de este tipo, como haber subido al cielo, porque no hay manera de comprobar su veracidad. De hecho, es interesante notar que esto había sucedido 14 años atrás, dice en el versículo 2, y Pablo nunca lo había mencionado hasta este momento. Y lo mencionó para defenderse del ataque de los falsos maestros. O sea, de no haber sido por el ataque que Pablo sufrió de los enemigos que estaban en Corinto, nunca nos habríamos enterado de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y Pablo dice de manera explícita que cuando él tuvo esa experiencia, se le prohibió compartir lo que él vio allí. O sea, él no publicó un libro, 3 días en el cielo, no, ni hizo una película. A Pablo se le dijo claramente que esas palabras eran demasiado sagradas como para expresarlas. De manera, mis hermanos, que el énfasis de Pablo en este pasaje no está en esa extraña visita al paraíso, sino más bien en el aguijón que Dios tuvo que darle a Pablo para que él no se gloriara por haber tenido esa experiencia. O sea, la única razón por la que Pablo menciona esta experiencia es para poner en contexto el aguijón en la carne que Dios tuvo que darle para que Pablo no se gloriara en esa experiencia. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tú crees que pasaría contigo si Dios te concediera tener una experiencia como la de Pablo? Imagínate eso. ¿Te estás preparando para venir a la iglesia? Domingo en la mañana, y de repente eres arrebatado al tercer cielo. ¡Wow! ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo impactaría eso tu vida cristiana? Bueno, pastor, mire, si Dios me permitiera ver el paraíso, aunque sea por 5 minutos, yo estoy seguro de que yo tendría menos problemas con la mundanalidad y yo estaría en una mejor posición para luchar con mis pecados y yo dedicaría toda mi vida al servicio del Señor. ¿De verdad? Porque en el caso de Pablo no fue así. Fue por la experiencia que Pablo tuvo, que Dios tuvo que darle un aguijón. Porque fue una experiencia tan increíble que Pablo podía gloriarse de esa experiencia. En otras palabras, la lucha de Pablo con su propio pecado aumentó después de esa experiencia. Y fue precisamente para prevenir que Pablo no se enorgulleciera de las revelaciones que Dios le dio, que le fue dado este aguijón en la carne. Noten el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y ahora, en el tiempo que nos resta, yo quiero hacerle 3 preguntas al texto para luego traer algunas aplicaciones prácticas que se derivan de estas enseñanzas en torno a este famoso aguijón del apóstol Pablo. Todo lo que yo he dicho hasta ahora es la introducción, poner el texto en su contexto. Bien, veamos ahora, o respondamos ahora 3 preguntas que vamos a hacerle al texto. Primera pregunta: ¿de qué aguijón es que Pablo está hablando aquí? Bueno, esta es la respuesta a la pregunta más fácil. No tengo ni idea. Porque Pablo no lo revela. Y de hecho yo no creo que absolutamente nadie pueda responder esa pregunta con certeza. Sin embargo, por varias razones yo tiendo a pensar que tal vez se refiere a una enfermedad que Pablo adquirió en sus ojos, quizás cuando tuvo aquel famoso encuentro con Cristo camino a Damasco, que dificultaba su labor y que inclusive hacía de su aspecto algo desagradable y humillante. No tenemos el tiempo ahora, pero en Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 15, y en Gálatas capítulo 6, versículo 11, vemos que Pablo sufría un problema en los ojos, y vemos también que el aspecto de su rostro no era muy agradable debido a este problema.
Es muy probable que Pablo no haya querido ser más específico en el texto. ¿Saben para qué? Para que cualquier lector de la carta pudiera identificarse con él. Porque todos aquí probablemente tenemos un guión, de un tipo o de otro. Ahora, hermanos, es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa. Si hay algo de lo que no se puede acusar al apóstol Pablo es que era ñoño. ¿Saben lo que es una persona ñoña? ¿Se usa esa palabra? Bueno, una persona ñoña es ese tipo de persona que se queja por cualquier tontería. ¿Ah? ¿Qué joda? Ese tipo de persona que todo se le encuentra difícil. No, hermanos, solamente recuerden la lista de aflicciones que menciona en el capítulo 11, porque este aguijón en la carne parece sobrepasar todo lo que él menciona en esa lista. Era algo severo. En el versículo 7, Pablo se refiere a esta dificultad como un mensajero de Satanás que me abofeté. Literalmente, un mensajero de Satanás que me atormente. Esa palabra bofetear o atormentar da la idea en el original de algo que ocurre repetidamente. Pablo tenía mucho tiempo padeciendo este problema, cualquiera que haya sido, y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida, a pesar de haber clamado al Señor que se lo quitara. Ahora, ¿por qué Pablo le pide al Señor que le quite este aguijón cuando él acaba de decir que es un mensajero de Satanás? Bueno, eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál era la fuente de la aflicción de Pablo? ¿Dónde se originó la aflicción de Pablo? Bueno, es en este punto donde yo quiero que ustedes miren lo que está ocurriendo aquí detrás de la escena. Independientemente de cuál sea el tipo de aflicción que Pablo estaba padeciendo, de alguna manera Satanás tenía que ver con ella, porque Pablo lo dice explícitamente. Es un mensajero de Satanás. Sea lo que sea que haya sido el aguijón de Pablo, Satanás tenía que ver con eso. Sin embargo, la razón por la que Pablo clama al Señor en oración que le quite este aguijón es porque todos